Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Lidy Sergio. Es un gusto saludarles. El día de hoy nos encontramos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1802, las autoridades del virreinato designaron una porción de tierra para la construcción de la iglesia. La construcción empezó en 1810, la cual duró 25 años y se concluyó en 1835. ¿Quieren conocer su historia? Síganme. Corría el año de 1802, en una Reynosa donde ni se pensaba que llegaría a ser una gran ciudad fronteriza. Las autoridades del virreinato designaron una porción de tierra frente a la Plaza de Armas para la construcción de la antigua iglesia de Guadalupe, la cual dio inicio en 1810, prolongándose 25 años. En 1835 se concluyó, siendo alcalde don Manuel de la Fuente Iglesias. El primer edificio era un pequeño templo en forma de cruz latina, de 43 varas de longitud, con 6.5 varas de ancho, construido al oriente de la Plaza de Armas, en un solar de 50 varas de frente por 73.5 de fondo. Tomemos en cuenta que la longitud en centímetros de una vara corresponde a 83.6 centímetros. Tenía dos capillas laterales, orientadas, una hacia el norte y la otra hacia el sur. La capilla del lado norte estaba dedicada al Sagrado Corazón y la del lado sur a San Antonio. Para esto, el austero templo católico fue construido con sillares de caliche. En el interior del recinto religioso tenía unas simples ventanas hechas con tablas amachimbradas, que abrían de par en par para que circulara el aire del exterior y refrescara su espacio durante las misas. El 1 de marzo de 1863, a petición del presidente del ayuntamiento, estuvieron 8 días de fiesta, con permiso de la jefatura política del norte de Tamaulipas, fechado por la heroica Matamoros, por motivo de la conclusión de la torre del campanario, que era sencilla, con una pequeña base que sostenía la escalera de caracol con 31 escalones, y encima un vano para instalar las campanas, rematada por una cruz similar a la nave. En sus inicios, esta zona estaba habitada por indígenas, cuya lengua era el comecrudo,
El término comecrudo o comecrudano se refiere a un grupo de lenguas posiblemente relacionadas entre sí y hablados en la zona sur de Texas, Estados Unidos y en el norte de México. Todas las lenguas comecrudanas están actualmente extinguidas. En 1898 se le agregó un cuerpo más a la torre en el que se colocó un reloj que fue traído de Europa y donado por el pueblo de Matamoros. Así, los ciudadanos de Reynosa podían ver la hora y al tiempo escuchaban el repicar de las campanas cada 60 minutos. En 1942 se fundó la Unión Femenina Católica Mexicana de Reynosa con el propósito de mejorar el viejo edificio. En el año de 1945 se pretendía que Reynosa participara en el Magno Congreso Eucarístico de Tamaulipas. En ese mismo año, las devotas damas recababan fondos entre los hogares de los feligreses, que eran en ese entonces guiados por el entusiasta párroco interino, el padre José Madrigal. El grupo en esos momentos formaron el Comité Pro Congreso, que se concentró en la recaudación para el magno evento, pero ellas consideraron que el templo tenía un cupo muy reducido para tal acontecimiento. En una reunión durante la visita de don Serafín María Armora y González, obispo de Tamaulipas, las señoras Berta G. de Garza Zamora y Dolores Reséndez de Calderoni le solicitaron posponer su labor del Congreso y regresar a sus esfuerzos en las mejoras y reconstrucción del antiguo templo. Fue entonces que el padre Madrigal las alentó diciéndoles que era mucho mejor opción la construcción de un nuevo templo. El obispo Armora, sin titubear, nombró a la señora Berta como presidenta y a la señora Lolita como tesorera del Comité Pro Construcción de la nueva iglesia, apoyadas por la Unión Femenina Católica Mexicana. La sociedad reinosense concertó en derribar el viejo templo de 115 años de edad para dar paso a un edificio que llenara las necesidades de una feligresía pujante. Se necesitaba un amplio espacio para los creyentes locales y foráneos que iban llegando a la ciudad. La edificación requería nuevas técnicas de arquitectura que supliera la tecnología obsoleta del siglo XIX y se quería un nuevo templo que fuera el orgullo de los devotos de Reynosa. La respuesta de la población fue favorable, apoyando de acuerdo a sus capacidades económicas. Se hicieron todo tipo de eventos para recaudar fondos. Se rifaron coches, 2 casas y hasta el mismo Cantinflas dio un espectáculo en Reynosa para apoyar la construcción del templo. Desde Tampico, el 24 de julio de 1945, el obispo dio la autorización para emprender la construcción, pero no se pudo iniciar en esa fecha. Pero durante la mañana del 9 de marzo de 1947, la Junta Parroquial invitó cordialmente a la feligresía a la bendición y colocación de la primera piedra del nuevo templo. Acto que presidió el propio obispo, pero no sería hasta 1949 que se recibieron los permisos de la Secretaría de Bienes Nacionales para el nuevo edificio y no fue hasta el 9 de marzo de ese año que se inició la obra. En sus inicios, el trabajo estuvo a cargo del arquitecto Luis Cano Frías entre 1950 y 1951. En ese periodo se construyó toda la cimentación, el gran muro por el lado norte, columnas y una sección de las enormes torres. En esa fase se concluyó el firme del piso del templo y la monumental cripta sótano al fondo por la parte suroriental de la propiedad nacional. La cripta jugó un papel importante para los feligreses durante esos años. Al ser derribado el antiguo templo, dejando solamente la torre del campanario y la del reloj, todos los servicios eclesiásticos se desarrollaron diariamente en ese sótano por varios años. La obra fue detenida por algunos meses debido a falta de fondos,
pero en julio de 1952 se continuó la construcción de la iglesia, pero ahora a cargo del arquitecto Manuel Muñoz Malagón. En esta fase se construyeron la sacristía, el sagrario y se continuaron las torres. También se levantaron los techos parabólicos que identifican la arquitectura de ese templo. La parroquia de Guadalupe en Reynosa es similar a la iglesia de la Purísima de Monterrey. La Purísima empezó a construirse a principios de la década de los 40, en tanto que la de Guadalupe inició en el 47. Ambas constan de una estructura de forma paraboloide, con una intersección más pequeña, formando ambas una cruz católica. La de Reynosa incluye además una cúpula y 2 torres rectangulares de concreto. En 1954, el arquitecto Manuel Muñoz Malagón tuvo que irse de la ciudad y quedó a cargo de la construcción el arquitecto Óscar Cantú Salinas. Este joven profesionista se encargó de dirigir el enchapado de las torres y muros laterales, además del enyesado interior, la iluminación y las 3 portadas. También estuvo a cargo de la impermeabilización de los techos y el embaquetado de la parte exterior. Para casi todos los detalles ornamentales del templo se contrataron diferentes compañías externas. La compañía Ciudad de Carrara de la ciudad de Puebla fue contratada para los trabajos del altar, el presbiterio y el comulgatorio, que por cierto elaboró un exquisito trabajo de calidad en mármol, el cual fue instalado por la propia empresa. La Casa Montaña de Torreón, Coahuila, se encargó en elaborar los coloridos vitrales y de su instalación. En la parte superior del edificio se incluyeron 3 enormes vitrales que interpretan la aparición mariana de Juan Diego. Cada uno de los 23 refulgentes vitrales incluye el nombre de la familia que los donó en su época. El altar principal es dominado por una réplica de la famosa tilma de San Diego. Las autoridades eclesiásticas de aquella época insistían en que se debía colocar ahí una copia exacta de la que se ubica en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Sin embargo, fue la señora Berta González de Garza Zamora la autora de esa pintura al óleo. A final de cuentas, las damas del Comité Pro Construcción lograron que se reconociera y se consagrara esa pintura que no le pide nada a la original. El piso de granito es el más claro y recubre principalmente donde se encuentran las bancas de los feligreses. El señor Eusebio González hizo las 52 bancas y los 4 reclinatorios, además de las 12 puertas hechas con sabino americano para las 3 portadas del templo que comunican hacia el interior. Las gradas y escalinatas de granito las hizo el señor Luis Francia. Los barandales del coro se hicieron en Reynosa por el señor Antonio Gómez, quien también pintó el interior y exterior de la iglesia y los acabados de bancas y puertas. Las obras que adquirió el Comité Pro Construcción para el templo en Roma son los pequeños retablos a relieve que representan el Vía Crucis. Uno de los principales ornatos adquiridos en Italia es el Cristo que ostenta la portada del templo. La escultura fue pedida al escultor florentino Mario Mocci por la señora Berta y el obispo Corripio Ahumada. La figura del Cristo de 1.90 metros y la cruz se esculpieron de un bloque de mármol blanco de Carrara que tenía las dimensiones de 3.10 metros por 2 metros. Tiene la peculiaridad de tener 4 clavos en lugar de 3. El propio escultor hizo los arreglos del embarque marítimo de Génova, Italia, al puerto de Brownsville, Texas. La obra fue colocada con el apoyo de Petróleos Mexicanos, quien obsequió vigas de fierro y las uñas de acero inoxidable que sostienen el crucifijo en la portada del templo. La bendición fue celebrada por el obispo Corripio Ahumada la tarde del 2 de junio de 1958, alrededor de 1 año y medio de la consagración del templo. Por fin, después de 11 años, se llevó a cabo el Congreso Guadalupano en la ciudad de Reynosa durante los días 8 al 12 de diciembre de 1956. Durante esos días se llevaron a cabo una serie de misas solemnes, eventos culturales, un desfile obrero y sesiones de estudio para las asociaciones católicas.
Fue el lunes por la mañana del 10 de diciembre de 1956 cuando el obispo diocesano Ernesto Corripio Ahumada consagró el nuevo edificio. A las 22 horas del día 11 de diciembre de 1956, los feligreses reunidos en la Plaza Niños Héroes iniciaron la tradicional procesión de antorchas con bandas de música, mariachis, carros alegóricos hacia el templo. Ahí se cantaron las mañanitas a la Virgen y se dio una misa a medianoche. Los diferentes eventos en esa época se llevaron a cabo en el Teatro Cine Savoy, en el Casino Monte Carlo, Escuela Secundaria José de Escandón y, por supuesto, en el nuevo templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Durante los días que duró el congreso, se escucharon repertorios de música clásica en el templo. Entre los diferentes intérpretes se encontraba el famoso tenor José Sosa Esquivel, que era reconocido internacionalmente, pues había participado en la Ópera Metropolitana de Nueva York y en la Scala de Milán. El desarrollo histórico de este recinto está basado en los 3 cuadernos recopilados por la señora Berta González de Garza Zamora. La copia de estos documentos se encuentran en el Archivo Histórico de Reynosa. Fue un trabajo muy importante que hicieron y no fue cualquier cosa construirla. Se calcula que el costo total de la obra fue de 1.424.046 pesos con 96 centavos. Hoy en día, el nuevo templo, ya con sus 68 años de edad, todavía lleva el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos recuerda al primer nombre colonial de la villa, de sus orígenes franciscanos y de ese sincretismo cultural mexicano. Gracias por llegar al final de este video.
Espero y les haya gustado. Agradecemos la colaboración de al Archivo Histórico de Reynosa, al párroco de la iglesia, José Luis Serra Luna, y al Hotel Posada Boutique San Antonio. Yo soy Lidia, mi esposo Sergio, y recuerden, esto no es un adiós, sino un hasta luego. Bye.